Ya, ahí estamos grabando, creo. Sí. Ya, ahora empezamos a grabar. Entonces, lo que vamos a estar revisando va a ser la tarea que ustedes tienen que entregar. Y vamos, primero, vamos a revisar propiedades de la derivada. Muchas gracias por acordarme, siempre se me olvida el tema de la grabación. Entonces, la primera propiedad que vamos a revisar va a ser la de derivada de potencia. Derivada. Ya, ¿me pueden dar alguna definición de lo que es una derivada? ¿O alguna definición, descripción, o alguna noción que tengan de ella? Es como una razón de cambio, ¿o no? ¿Sí es una razón de cambio? ¿Algo más? Bueno, igual lo que teníamos planificado era como para responder esto, pero como que estamos saltándonos un paso con su tarea. Así que, como para estar como en contexto, ¿es una razón de cambio? ¿Alguna otra definición? Yo puse lo que tenía la profe, coloqué la función se dice diferenciable en un punto A si existe el límite. Y había como una fórmula, pero Si existe el no límite alcanzó a ya, notar. que sería, ya, para que la note es el siguiente límite. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido entre h. ¿Ya? Eso no lo alcancé a Ya. notar. Esto es lo que tiene que notar. Y ahí, bueno, esto es como esta es la definición formal del límite y esto es como lo que vamos a estar viendo en la tutoría. Y si nos queda tiempo, vamos a retomar esto. ¿Ya? Bueno, por acá vamos a ver como propiedad de las derivadas, que es como la aplicación de esto, pero de una forma súper directa. ¿Ya? Y entonces vamos a revisar la derivada de una potencia, por ejemplo. ¿A qué nos referimos con la derivada de una potencia? Cuando tenemos el, no sé, x sobre n. Y la derivada de esto va a ser n por x por n elevado a n menos 1. ¿Ya? Ya, ¿cómo veríamos esto en un ejemplo? Si tenemos, por ejemplo, x a la cuarta, la derivada de x a la cuarta, vamos a decirle y', la derivada de x a la cuarta, ¿cuánto será? En este caso, n ¿cuál vendría siendo? El 4. El 4. Por lo tanto, la derivada de x a la cuarta va a ser 4 por x por 4 menos 1. Y 4 menos 1 es 3, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos la derivada de una potencia. ¿Ok? Esto es como, a partir de esta uno puede sacar como otra. Por ejemplo, a partir de esta podemos sacar la de una raíz. Ya, pero para su problema aún no ocupamos la de raíz. Eso lo vamos a para el siguiente tutorial. Porque acá estoy viendo que ocupamos la derivada de una exponencial, la derivada de una potencia y la derivada del logaritmo natural. Esos son los únicos que vamos a estar ocupando, ¿ya? Así que para... Cristóbal, ¿Sí? aún se escucha cortado el audio. Ya, un segundo. ¿Y ahora se escucha mejor? Sí, creo que ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, gracias. ya. Disculpa. Sí. Disculpen si esto va a ser la última tutoría que se va a escuchar raro porque cambié de computador y estoy sin micrófono y estoy ocupando el micrófono al celu, así que a veces se escucha un poco cortado. Pero esto va a ser la última ya. Bueno, si se escucha mal lo repetimos. ¿Ok? Ya. Entonces, como les decía, las derivadas que vamos a estar ocupando va a ser la derivada exponencial, la del logaritmo natural y la de una potencia. ¿Ya? Nosotros vimos cuál es la derivada de la potencia, que es n por x elevado a n menos 1. Ya, la siguiente sería la derivada de exponente, o sea, una exponencial de a la x, derivada de a la x, ¿qué va a ser? Si nosotros tenemos e a la x, la derivada de e a la x y prima va a ser e a la x. Esta es la más simple de todas, ¿ya? Esto siempre es así. Cuando nosotros derivamos e elevado a x, el resultado va a ser e elevado a x, ¿ya? Y la última. ¿Me escuchó?
la derivada de el logaritmo natural entonces la derivada del logaritmo natural es cuando nosotros tenemos el logaritmo natural de x. Entonces nosotros vamos a decir que la derivada del logaritmo natural de x es y prima va a ser 1 partido, o sea, la derivada es 1 partido entre x, ¿ya? Estas van a ser las que vamos a estar ocupando. ¿Ok? Ya. Ya. Yo les voy a mandar una tabla de las derivas que tengo también. Apenas terminemos. Y la esto, profe también nos pasó eso. ¿les pasó una tabla con todas las derivas? O Es sea, no con como- todas, pero algunas. Ah, ya. Yo tengo una con... Yo creo que son todas. Ya, entonces, ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando tenemos el producto de dos derivadas. Ah, no, miren, cuando tenemos una función f de x, y una función g de x. Ya, estas son dos funciones, ¿cierto? Y son diferentes. Ujú. Entonces, vamos a ver dos propiedades que son muy importantes. Propiedad del producto. Ya, entonces, cuando nosotros tenemos f de x por g de x, y nosotros queremos saber la derivada de esto, ¿qué quiere decir esto? La derivada del producto de dos funciones, ¿esto qué va a ser? Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Recuerden que cada vez que ponemos una comita acá, significa que estamos derivando una función, ¿ya? Entonces será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí. Ya, entonces si tenemos dos funciones, se realiza de esta forma. Ahí con los ejemplos que vamos a desarrollar se va a entender mejor. Entonces la siguiente es la propiedad del cociente, que vendría siendo, ya, es lo mismo que acá, pero acá se lo pone menos. Y bueno, y se lo agrego otra cosita más. Entonces vendría siendo la derivada del primero por f de x menos f de x por g de x. ¿Ya? Y todo esto va a estar dividido en g de x al cuadrado. ¿Ya? Es un poquito extraño, pero en el ejemplo se va a entender. Ya. ¿Queda claro cuáles son las propiedades? Sí, Ya. son medias. ¿Al cuadrado la x también? La función entera está al cuadrado. Por ejemplo, g de x, un g de x Es que podría ser... la profe le puso solamente a la g. Ah, ya entiendo. No cambias. Sí. Es que lo dice porque lo dice como f y g solamente, ¿cierto? Como f por g, así. Es que f vendría siendo como lo mismo que f de x, ¿ya? Así que elevar f al cuadrado vendría siendo lo mismo que elevar f de x al cuadrado. Ah, ya. Vendría siendo lo mismo. Ya, pero bueno, es bueno aclararlo. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Ya, y le voy a dar un ejemplo de g de x. Ya, por ejemplo, si tenemos g de x, no sé, igual a 3x más 2. Ya, g de x al cuadrado va a ser lo mismo que decir 3x más 2 al cuadrado. ¿Ya? De esta forma va a ser. Bueno, ahí nosotros podríamos resolverlo y decir que g de x al cuadrado es 9x cuadrado. Perdón. ¿Cuál vendría siendo el siguiente término? Vendría siendo
El cuadrado en binomio. Acá ya hice el primero. Que viene siendo el primero al cuadrado. Después que se dividió. Se sacaba el cuadrado, era como 9x por 9x. Se elevaba a 2. Ah, ya. Ustedes lo ven así. Lo ven como si fuera 3x cuadrado más 2 por 3x cuadrado más 2, ¿cierto? Esto es lo mismo, ¿cierto? Sí. Ya, entonces nosotros dijimos que 3x cuadrado por 3x cuadrado es 9x cuadrado, ¿cierto? Ya, el Sí. siguiente, el término a término. 3x cuadrado por 2. No, disculpen, ahora esto es x nomás. Ya. 3x por 2 son 6x, ¿cierto? Ujú. 2 por 3x. Recuerden que 6x. hacemos así y hacemos allá. Y este va por acá y este va por acá. Ya, sería más 6x. Y el 2 por 2 sería 4, ¿cierto? Sí. Entonces finalmente nos da 9x cuadrado más 12x más 4. Y entonces esto vendría siendo como un ejemplo de un g de x al cuadrado, ¿ya? De esta forma ustedes lo tienen que trabajar. Ya, entonces procedamos a revisar esto. Entonces partimos con el A, que nos dice f de x es igual a x por e de x. Ya, aquí les pregunto, ¿qué propiedad tenemos que ocupar? La de... ay, la del producto. Correcto, la del producto. Del producto. Y ahí es bueno siempre tener a mano la propiedad del producto cuando lo resolvemos. Entonces la propiedad del producto nos decía ¿qué cosa? F, Por G. Ah, ya. dejémoslo así en la X porque igual es redundante. F por G más F por G', ¿cierto? Sí. Ya. Entonces nosotros identificamos cuál es F y cuál es G. ¿Cuál vendría siendo F y cuál es G? F sería X Ya, F. Y G elevado a X. es elevado a X. Ahí, perdón. Elevado a X. Ya, entonces según la regla del producto, ¿qué vendría siendo primero? La derivada del primero, ¿cierto? La derivada de f'. Sí. Ya. Ujú. La derivada de x, ¿cuánto sería? Recuerden la propiedad, la derivada de una potencia. La derivada de una potencia. Ya. Si se fijan, x es lo mismo que decir x elevado a 1, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, la 1. derivada de x elevado a 1, ¿cuánto sería? 1, ¿no? Correcto. O sea, Sí. sí. Entonces, la derivada de esto sería y el prima. Entonces decimos que si esto es y prima va a ser 1. ¿Por qué? Porque sería 1 por x elevado a 1 menos 1, ¿cierto? Y Sí. esto sería 1 por x elevado a 0. Y x elevado a 0 tenemos que vale 1, ¿cierto? Esto vale 1. Sí. Por lo tanto nos quedaría 1 por 1, que sería 1. Me perdí. Ahí, tengo un mensaje en el chat. Ah, ya, se fue María Elena. Ya. Disculpen por la interrupción de María Elena, no sabía que vendría hoy día, porque vienen sin aviso. Solo no hay incomodado ni nada. No te Ya, preocupes. ya. ¿Se perdió, me dijo? Sí, yo me perdí.
Después Ya. del 1 menos 1, ¿de dónde salió el 1 menos 1? Ah, ya, el 1 menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros, si se recuerda, la derivada de una potencia, ¿cómo era? Si tenemos x a la n, la derivada de x a la n, la derivada de x a la n va a ser n por x por n menos 1. ¿Entiende por qué? ¿De dónde sale el 1 menos 1? Sí, ¿Sí? Ya. creo que al cambiarlo, ¿no? Al dar la vuelta. No, no, porque si te fijas, tienes x solo, ¿cierto? Tienes x solo, y cuando tienes x solo significa que está elevado a 1, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, piensas que tienes, ¿cómo no? Tienes acá el 1. Ya. Para ver la derivada de esto, necesitas que este 1 pase multiplicando por acá, ¿cierto? Y este 1 de acá sí. le restas 1. ¿Se entiende? Ah, ya, ya, ya. Entonces, si prima va a ser 1 por x elevado a 0. Y si te fijas, cualquier número elevado a 0, ¿cuánto va a valer? 1. 1. 1. Entonces vamos a tener 1 por 1, por lo tanto va a ser 1, ¿cierto? Ya. Pero esto es pura práctica. Después esto lo pueden hacer ustedes directamente. Van a decir, la derivada de esto es esto. Ya. Entonces, vamos a escribir f' de x. Es importante que hagan la diferencia entre cuando están derivando y algo que no está derivado. Ya, entonces, para la primera. La derivada de f, ¿cuánto dijimos que era? 1. 1. Por g de x. G de x es e a la x, ¿cierto? Por lo Sí. tanto, aquí nos queda e a la x. Lo siguiente, más f de x, que vendría siendo x, ¿cierto? Sí. Por la derivada de g de x. Y la derivada de e, ¿cuánto era? La derivada de e a la x. X prima. No, no se pone con el prima, se pone solamente igual. ¿Ya? Ah, ya veo. No. Se va por algún motivo se va a acabar la reunión en 10 minutos. Nunca me había pasado esto, pero como que a veces esta cosa se le da la cuestión. Así que apenas terminemos, hago otro link que lo invito de nuevo, ¿ya? Ya, Se puede ingresar desde el mismo, creo. ¿Desde el mismo? Sí. Eso hacen los demás, Ya. Entonces vamos a... creo. Ya. Entonces nosotros dijimos que la derivada de... Esta es la derivada más fácil de todas. La derivada de es e. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda? Multiplicar y juntar los términos semejantes, se podría decir. Entonces, tenemos que f de x va a ser 1 por e a la x, 1 por un número, que siempre el mismo número, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a tener e a la x más x por e a la x. Por e a la x. ¿Ya? Aquí, no sé, pues si ustedes les piden justificar lo que están haciendo, acá no se le ponen propiedad del producto. Del producto. ¿Ya? ya. Eso viene siendo como la justificación. Ya. Ya. Y si se fijan esto que está acá, ustedes lo pueden factorizar. Así como sería como por darle más color. Porque así está correcto, pero ustedes pueden factorizar esto de qué manera? Como e a la x, factor de qué cosa? De 1 más x. ¿Ya? ¿Se entiende por qué pueden hacer esto? Sí. No. Ya. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque tenemos acá e a la x y acá también tenemos e a la x. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros decimos que factorizamos por x. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros dejamos todo esto en función de e a la x. ¿Ya? Porque mira,
si esto tú lo distribuyes, e a la x por 1 más e a la x por x, ¿cuánto te va a dar? E a la x más Más. x e a la x. Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá, ¿cierto? Es lo mismo que decir, ay, ay, ay. Ah, ya. Entonces, esto que está acá es lo mismo que está acá arriba. Pero, como que matemáticamente se podría decir que esto es como más refinado o algo por el estilo, ¿ya? Este es como el resultado pretencioso. Ya. Entonces, ¿se entiende por qué digo esto, cierto? Sí. Entonces, vamos con el siguiente. Si van quedando dudas, me van diciendo. Dice f de x es igual. Ya, borramos esta parte acá. Que era para explicar cuánto da la derivada de una potencia. ¿Lo borro? Sí. Pero, Entonces vamos a tener x al cuadrado por logaritmo natural de x. Ya, en este caso, ¿qué propiedad es la que no funciona? la del producto. Nuevamente la del producto. Producto. Empezamos a tener la propiedad del producto. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada del primero, multiplicarlo por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a ver la derivada de esta que está acá. Y es igual a x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de y? Sería 2x. Correcto, 2x. ¿Entiende la compañera por qué 2x? ¿Entiende por qué da 2x, no? Sí, ¿no? 2x. Sí, Sí, ya. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Escribimos acá abajo la derivada de f de x. Ah, y algo que no les mencioné es que y prima es lo mismo que decir f prima. ¿Ya? Estas dos cosas son lo mismo. Es una notación para escribir la derivada. De hecho, en la tutoría que vamos a tener, están escritos como varias formas de poder escribir una derivada. Ahí después lo pueden revisar. Entonces, la derivada de f de x va a ser. Dijimos que f era 2x, la derivada de f es 2x por el logaritmo natural de x más. Ya, aquí ¿qué seguiría? Seguiría la f, ¿cierto? Sí. La f es x cuadrado. Ya, y ahora la derivada del logaritmo natural de x. ¿Cuál dijimos que era? ¿Cuánto dijimos que era? 1 dividido en 2. Ya, entonces, y es igual al logaritmo natural de x. La derivada de y va a ser 1 dividido entre x. ¿Ya? Esta es la derivada de logaritmo natural. Entonces, acá vamos a estar multiplicando por 1 entre x, ¿cierto? Va a ser 2x por logaritmo natural de x más x cuadrado por 1 entre x, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. Y acá va a ser 2x logaritmo natural de x más x cuadrado por 1, que nos va a dar x cuadrado dividido entre x, ¿cierto? Aquí nosotros podríamos decir que está listo, pero todavía nos queda algo para hacer. ¿Qué podemos hacer aquí? simplificar. ¿Eso? Sí, ¿No? simplificar. X cuadrado con x, ¿cierto? Sí. Entonces nos va a quedar f de x es igual a 2x logaritmo natural de x más
se nos va el x con el x y nos va a quedar solamente x, ¿cierto? Va a Ujú. disminuir una vez el grado. Y ahí estaríamos listos. ¿Se entendió? Sí, Y bueno, nuevamente siendo un poco pretencioso, podríamos también, ¿cómo que era la palabra? Factorizarlo. Porque se puede factorizar por x, ¿cierto? Porque acá tenemos X. x y acá tenemos x. Entonces lo vamos a factorizar por x, factor de 2 logaritmo natural de x, más 1. Ya. ¿Se entendió por qué? Una consulta. Sí. La división de x cuadrado partido en x, la x la tachó, ¿cierto? Sí, la había tachado. Ya, ya. Pero como que la hice sobre la misma recta, pero sí está tachada. Ya. ¿Se entendió por qué no esto? Sí. Ya. Básicamente lo que hacemos es aplicar la propiedad del producto y ir derivando paso a paso. Ustedes por separado igual lo podrían hacer como a modo de justificar, se podría decir. Como cuál es la derivada de qué cosa. Es decir, que la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿Ya? Entonces, el siguiente, el C. Ya, este es un poco más difícil. Ya dice x a la cuarta dividido en el x. Entonces, ya, para este, x a la cuarta entrega a la x, ¿qué propiedad hay que ocupar? La de la división. La propiedad de la división o la propiedad del cociente. Ah. Del cociente. Ya, anotémosla para que no se lo olvide. La propiedad del cociente es f' por g menos f por g' dividido g al cuadrado, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, nosotros vamos a decir que f', ya antes, o no, vamos directo. F' de x es, ya, la derivada del primero, x a la cuarta, ¿cuánto nos daría? De hecho, fue la que dimos de ejemplo. 4x. 4x elevado a